Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado séptimo del área de ciencias naturales que tiene que ver con la mitocondria. Recuerden que ya hemos visto qué es una célula, los tipos de célula en general, hemos visto también los tipos de división celular y en el último video, que ya ustedes deben haber visto, vimos la parte de diferenciación celular. Bueno, entonces, para recordar un poco, sin embargo, vamos a recapitular sobre esos conceptos que ya vimos. El primero es que es una célula, y la célula básicamente es la unidad más pequeña que da vida. No la unidad más pequeña que conforma la materia, porque eso es un átomo, y ustedes saben que el átomo es más pequeño que una célula, sino la unidad más pequeña que da vida, porque la célula es el organismo más pequeño que tiene vida. Acuérdense que tenemos organismos unicelulares y se consideran igual seres vivos. Bueno, ¿qué tipos de células tenemos? Tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Recordemos que las células procariotas son las que no tienen núcleo definido, las eucariotas sí tienen núcleo definido. Dentro de las eucariotas tenemos las células vegetales y las células animales. Bueno, y dentro de esas células, tanto animales como vegetales, tenemos la mitocondria, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver la pregunta y ahorita miramos un poco más sobre la función de la mitocondria. Bueno, pero vamos a mirar el siguiente texto porque es bastante largo. Entonces, este texto viene en dos partes y nos dice que tenemos que contestar la pregunta 14 a 16 con este texto, pero el día de hoy solo vamos a contestar la pregunta 14. Y el texto nos dice así: las mitocondrias son un tipo de organulos localizados en las células, los cuales se encargan de suministrar la mayoría de la energía que se necesita en la actividad o respiración celular. Las mitocondrias funcionan como centrales energéticas en la célula, sintetizando ATP con los carburantes metabólicos tales como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Bueno, entonces miremos de acá qué podemos analizar. Aquí básicamente me dice que la mitocondria es un órgano, no un órgano, sino un organelo o organulo, como lo llaman acá. Organelo y organulo significan lo mismo, pero básicamente hacen parte de la célula. ¿Listo? Y básicamente aquí también nos dice que la función principal de la mitocondria es la actividad energética. Hagan de cuenta que la mitocondria es como la central energética que tenemos aquí en Bogotá. Entonces es la que distribuye la energía para el resto de la ciudad, pero en este caso no sería la ciudad, sino la célula. Bueno, ¿y cómo hace eso la mitocondria? A través de la sintetización del ATP, que está acá, que es básicamente la adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Bien. Entonces, esa adenosina trifosfato es la que ayuda o proporciona la energía en muchas funciones que desarrolla la célula. ¿Y de dónde viene? De la síntesis básicamente, o bueno, de la transformación de la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Bueno, aquí hay que hacer una corrección y no es ácidos grasos, sino es ácidos grasos. Bueno, por eso es que ustedes cuando consumen muchas veces dulces o consumen cosas que tengan grasas, sienten mayor energía que si de pronto comen un vegetal o una fruta. Sin embargo, el problema es que eso nos da muchísima energía, que son calorías básicamente. Y si no las gastamos, pues ahí es donde nos ponemos gorditos. Entonces, toda esa energía que nosotros consumimos, todas esas calorías, la mitocondria lo vuelve ATP para poder usarlo. Pero si no los usamos, pues por eso es que después nos sale el tejido adiposo, que es la grasita. Bueno, continuamos con el siguiente párrafo. La mitocondria se compone por una membrana externa que tiene función permeable con los iones metabolitos y varios de los polipéptidos. Esto se hace posible porque la misma contiene proteínas que forman poros, los cuales son llamados porinas. Entonces aquí hay varias cosas importantes que hay que resaltar. Uno, que la mitocondria está rodeada por una membrana y esta membrana es permeable. ¿Qué quiere decir permeable? Que permite el paso de ciertas sustancias. Entonces permite que entren y salgan sustancias. ¿Listo? Eso quiere decir permeable. Y ¿qué es lo que deja pasar? Iones metabolitos y algunos polipéptidos. Los polipéptidos básicamente son proteínas. ¿Listo? Para que les quede claro eso. Polipéptidos igual proteínas.
que las proteínas nos ayudan a desarrollar muchas funciones en el cuerpo. Por ejemplo, le dan el color al cabello, le dan el color a los ojos, a la piel, nos ayudan a tener músculos fuertes, nos ayudan a que tengamos un corazón saludable, etcétera, etcétera. Bueno, y básicamente nos dice que también el hecho de que la membrana sea permeable, eso es posible porque tiene unas proteínas que básicamente forman poros, ¿listo? O sea, para que pueda haber ese paso de sustancias hacia adentro y fuera de la mitocondria, existen unos poros que se llaman porinas y por ahí es que pasan las sustancias. Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte del texto y está acá. Bien, miremosla acá. Perfecto. Dice, la función principal de la mitocondria se basa en la oxidación de los metabolitos y la obtención de adenosin trifosfato, lo cual se da por la fosforilación oxidativa, la cual depende de la cadena que transporta electrones. El adenosin trifosfato que produce la mitocondria supone un porcentaje muy alto en comparación al que es sintetizado por la célula. La mitocondria también se encarga de almacenar diferentes sustancias, como lo son los iones, agua y partículas restantes de virus y de proteínas. Principalmente la mitocondria se encarga de producir energía, ya que las moléculas simples de la nutrición son enviadas hasta ella para ser procesadas y que surjan moléculas cargadas, las cuales se combinan con oxígeno y producen ATP. ¿Listo? Entonces básicamente ahí nos dicen las reacciones por las cuales ocurre la formación del adenosin trifosfato. Nos dice que es una fosforilación oxidativa, que pues no vamos a adentrar mucho en eso para no confundirlos, pero básicamente nos habla de cómo se produce el ATP. Y también nos dice que la función específica o la función más importante de la mitocondria es el producir energía y hacer el proceso de respiración celular. Recuerden que básicamente a través de la respiración celular también se produce ATP, se produce energía y esa energía pues se acumula en la mitocondria. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver ahora sí la pregunta que nos dice acá después de este texto que estaba bastante largo. Bueno, la pregunta 14 nos dice, de acuerdo con la información anterior, se puede inferir que el número de mitocondrias que posee una célula depende de A, la actividad de reproducción, B, la transcripción de ADN, C, la actividad de digestión o D, la actividad física. ¿Listo? Entonces, miremos acá cuál podría ser uno de los factores que influencien el número de mitocondrias en una célula. Y pensemos y vamos a ir aquí a la célula pues antes de esto para ver un poco la forma de la célula. Miren, esa es una célula animal y aquí tenemos bastantes, bastantes sitios o bastantes organelos donde se desarrollan diferentes funciones. Por ejemplo, miren acá que está acá, que es como grandecito, este es el núcleo y dentro de él está el nucleolo y bueno, y aquí en el núcleo tenemos el ADN. El núcleo básicamente se encarga de almacenar el ADN y hacer los procesos de transcripción del ADN. ¿Listo? Tenemos también otros organelos, como por ejemplo los lisosomas que están acá, miren, los que son chiquititos. Que los lisosomas básicamente son los que se encargan de hacer los procesos de digestión, son como el estomaguito de la célula, entonces se encarga de hacer el proceso de digestión. Tenemos otros organelos, por ejemplo como las vacuolas, que se encargan de almacenar la mayoría del agua que tiene la célula. Y tenemos pues aquí la mitocondria, es la que se encarga de la parte de la energía. Listo, eso era como para que viéramos un poquito de los otros organelos. Ahora miremos la pregunta nuevamente. ¿De qué dependerá la cantidad de mitocondrias que hay? O sea, ¿por qué en una célula pueden haber más mitocondrias o en otra célula pueden haber menos mitocondrias? ¿Será que depende de la actividad de reproducción? O sea, la mitocondria, y ahí tenemos que hacernos esta pregunta en específico. ¿La mitocondria se encarga de la reproducción? No, ¿cierto? La actividad de reproducción, que en este caso para una célula, la actividad de reproducción o de división celular se encarga es el centriolo, no la mitocondria. Así que si hay una alta actividad de reproducción, eso no me asegura que vaya a haber una alta cantidad de mitocondrias. Miremos la otra, me dice la transcripción del ADN. ¿Quién se encarga de la transcripción del ADN? ¿Dónde es que está ubicado el ADN?
en el núcleo, no en las mitocondrias. Así que quien se encarga de la transcripción del ADN es el núcleo, no la mitocondria. O sea que el hecho de que haya bastante transcripción del ADN no va a significar que hayan bastantes mitocondrias. La actividad de digestión, pero no dijimos que la actividad de digestión se llevaba a cabo en los lisosomas. Exacto, entonces el organelo encargado de la digestión no es la mitocondria, así que esta no sería la respuesta. La respuesta sería esta, ¿por qué? Porque entre mayor actividad física tenga que hacer la célula o el ser humano, porque acuérdense que básicamente mis células funcionan de acuerdo a cómo yo funciono o cómo yo las hago funcionar básicamente. Entonces, si yo hago demasiada actividad física, yo voy a necesitar más energía, ¿cierto? Entonces, si yo necesito más energía, ¿de dónde viene la energía? ¿Quién es el que procesa la energía y la almacena? La mitocondria. O sea que si yo hago demasiada, por ejemplo, yo soy un deportista de alto rendimiento que gasto mucha energía, pues mis células van a necesitar, más mitocondrias para producir toda la energía que yo necesito. Bueno, entonces en este caso la respuesta es la D. Listo, chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.